Dios los bendiga, amados hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 26. Isaías capítulo 40, versículo 26. ¿Me dicen amén cuando todos lo tengamos? Amén. Dice la palabra del Señor: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Oremos. Soberano Creador, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por un domingo más poder estar aquí en tu casa, Dios. Gracias, Padre, por tu amor, por tu sustento, por tu bondad, por todo lo que ha sucedido en nuestras vidas durante esta semana, Dios. Padre, que todo aquello nos ayude a fortalecernos y afianzarnos cada vez más en ti, Dios. Toma el control, Padre, de este tiempo, Señor, porque si tú no estás con nosotros, no queremos ir a ningún lado, Padre. Sea usted nuestra guía, nuestro amparo y fortaleza siempre, Señor, y tu Santo Espíritu, que mora en nosotros, nos dé el discernimiento para poder comprender su palabra y aplicarla en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tomen asiento, amados hermanos. Qué bueno es estar en la casa del Señor, amén. Y qué bueno es alabar su santo nombre, ¿verdad? Gozarnos en la alabanza, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, antes de continuar, quiero pedirle en el amor del Señor, si tiene su celular, por favor, apáguelo. Apáguelo o póngalo en silencio. En el amor del Señor se lo pide. Si tiene su celular, apáguelo o póngalo en silencio para no interrumpir la palabra del Señor. Esperando que el Señor lo esté bendiciendo grandemente a cada uno, ¿verdad? El Señor siempre nos acompaña en todo tiempo. A pesar de circunstancias y situaciones, podemos decir que Él es fiel. Amén. Muy bella todas las alabanzas en general, pero en especial la primera representa mucho lo que es el Señor. Su fidelidad es grande, ¿verdad? Para con cada uno de nosotros, a pesar de situaciones, a pesar de lo que podamos estar viviendo, Él es fiel. Sin importar nuestra condición, Él es fiel con cada uno de nosotros. Y precisamente al hablar de la grandeza del Señor, podemos analizar el versículo que acabamos de leer de Isaías 40. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Al ver la naturaleza, al ver la belleza que nos ofrece nuestro Señor, solo podemos decir una cosa: que el Señor es grande, que el Señor es increíble definitivamente, ¿verdad? El Salmo 19:1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Solamente con ver el cielo podemos ver cuán grandes cosas el Señor ha hecho, cuánto más no puede hacer por cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuánto más no puede hacer Él por cada uno de nosotros. Vemos su deidad, vemos su poder creativo expresado en el firmamento mismo, ¿verdad? En el firmamento lo podemos apreciar en forma muy clara, muy concisa, ¿verdad? Qué bello que es de repente en las noches, ¿verdad? Especialmente cuando uno está en el campo, que se puede notar mucho más, un cielo totalmente estrellado, ¿verdad? Qué belleza ver todo despejado, ver las estrellas. Se nota, se puede ver la grandeza del Señor expresado en esa imagen tan bella definitivamente, ¿verdad? Al ver el cielo, nosotros nos damos cuenta también de que las estrellas son incontables, ¿verdad? Son incontables. Sigue diciendo el versículo:
Él saca cuenta de su ejército. A todas las llama por su nombre. Y dice que ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. El Señor tiene incontables hijos. Incontables hijos. Pero una de las cosas que nos puede llenar definitivamente es cuando el Señor habla aquí de que Él a las estrellas del firmamento, a cada una las llama por su nombre. De igual manera el Señor conoce los nombres de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Él nos conoce y nos trata en forma personal. Eso es lo bueno del Dios que tenemos, de nuestro Dios, en aquel que creemos, aquel que nos ha creado. Que Él nos trata en forma personal con cada uno de nosotros. Él quiere ese trato directo. Él sabe lo que nosotros vivimos, Él sabe lo que nosotros sentimos, Él sabe absolutamente todo. Dice la palabra del Señor que Él conoce cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros. Él conoce absolutamente todo de nosotros. Y no sé si, pero a mí eso me llena de paz, me llena de gozo el saber que el Señor está pendiente de mí. De cada cosa que hago, de cada situación, el Señor está siempre pendiente de mí. Pero en el mundo en el que vivimos y las situaciones que nosotros pasamos, hay algo que es real. Muchas veces, a pesar de que su palabra está expresa y que la hemos vivido y lo hemos confirmado muchas veces, nos olvidamos en ocasiones de ella. Nos olvidamos en ocasiones de su palabra y nos olvidamos que Él está pendiente de cada uno de nosotros. Que Él quiere tener ese trato con cada uno de nosotros. Y nos dejamos llevar por circunstancias. Y nos dejamos llevar por situaciones. Y nos enfocamos en lo que estamos viviendo. Nos enfocamos en el hecho de que estoy viviendo un momento difícil, de que de repente las oraciones que he escuchado, que he hecho, el Señor quizás no me las escucha. A veces nos olvidamos de tal manera de su palabra, que en una ocasión escuchaba a un hermano que decía: yo he hecho muchas oraciones al Señor y el Señor no me ha respondido. No me ha respondido las oraciones. Y él decía, cuando nosotros empezamos a dejar que nuestro pensamiento sea el que nos guíe en nuestra mente, ¿quién es el que ha fallado entonces ahí? Dice, ¿ha fallado el Espíritu Santo o he fallado yo? Se preguntaba él. ¿Por qué no me ha respondido? Dice. ¿Por qué? El Señor nos ha dejado su palabra. Y la palabra es clara cuando Él dice que Él conoce los nombres de cada uno de nosotros. Él conoce nuestras situaciones. Él sabe lo que nosotros vivimos. Él sabe lo que nosotros sentimos. El asunto es, nosotros nos acordamos siempre de ese Dios. Nosotros tenemos presente que ese Dios es real y verdadero, no solamente aquí en este templo que nos ha dado para reunirnos, sino en todo lugar donde nosotros estemos, sin importar la circunstancia, sin importar la situación. ¿Sabemos y tenemos claro que Él está con nosotros? Esperaba escuchar un amén fuerte, hermano, sinceramente. O saliendo de repente del entorno de lo que es la palabra del Señor, de lo que es el estar con los hermanos, de lo que es estar en el templo, de repente nos dejamos llevar por situaciones, de repente nos dejamos llevar por las circunstancias y nos olvidamos totalmente de su palabra. Y es ahí cuando debemos de empezar a recordar lo que nuestro Señor Jesús nos dice a cada uno de nosotros en el libro de Mateo. Venid a mí todos aquellos que están trabajados y cargados, dice, ¿verdad? Venid a mí todos aquellos que estáis trabajados y cargados, que yo os haré
descansar. Pero muchas veces esta palabra la desenfocamos. La desenfocamos. ¿Por qué? Porque no se refiere a un cansancio físico. No se refiere la palabra del Señor a esto. Se refiere a un cansancio o un debilitamiento espiritual. Un debilitamiento espiritual. Cuando nosotros muchas veces nos basamos en ese yo, nos basamos en nosotros mismos, nos empezamos a debilitar. Y por eso el Señor dice que solamente en Él y a través de Él podemos encontrar y renovar esas fuerzas. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos renovarnos espiritualmente, podemos fortalecernos espiritualmente y podemos nuevamente levantarnos, podemos nuevamente seguir adelante. Esa fuerza, ese empujón que de repente nos falta, solamente lo podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solamente en nuestro Señor. Y a través de Él es que nosotros cada día seguimos adelante. Cada día nos fortalecemos a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones. Sabemos que tenemos un Dios grande, fuerte, fiel y poderoso. Amén. Pero aún así, nos renovamos y volvemos a caer. Sigue diciendo el versículo 27 de Isaías 40. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Te has sentido así, hermano? ¿Te has sentido en algún momento que Dios no te escucha? ¿Te has sentido que en algún momento Dios no sabe lo que tú estás pasando? Yo creo que en algún momento todos nos hemos sentido así, ¿verdad? Dependiendo de circunstancias, situaciones. Recordemos algo, que siempre que el problema que nosotros tenemos, para nosotros es el peor de los problemas, ¿o no? Siempre el problema que yo vivo es el peor. Es el peor. Es el peor, definitivamente. Es el peor problema. Y decimos, en mi prueba más difícil, el Señor me ha dejado. Me ha dejado. Por eso aquí el profeta Isaías nos dice, ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices que el Señor no se acuerda de ti? ¿Por qué dices que el Señor no está pendiente de ti? Dios está contigo siempre. Dios está contigo en todo tiempo. Dios está contigo en todo momento. Sin importar la circunstancia, Él está con nosotros. Porque esa es su promesa. Yo estaré con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y esa tiene que ser una promesa que nos llene. Que nos llene. Que nos llene siempre. Sigue diciendo el versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dice ahí, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Cuál es uno de los mayores problemas que tenemos en ocasiones? ¿Cuál es una de las cosas que más nos cuesta cuando venimos a los caminos del Señor? Una de las cosas más difíciles es dejar el intelecto a un lado. Es una de las cosas más difíciles. Porque aquí estamos acostumbrados nosotros a racionalizar absolutamente todo. Todo queremos encontrarle una razón. Tiene que haber un principio físico detrás de eso, tiene que haber un principio psicológico, pero tiene que haber algo que explique las cosas que están sucediendo. Y cuando nosotros pensamos de esa manera, es cuando el camino se nos empieza a hacer
mucho más estrecho, y el estrecho entre nosotros y Dios se hace más grande. ¿Por qué? Porque queremos todo racionalizarlo. Queremos empezar a racionalizar las cosas que pasan en nuestra vida. Y cuando hacemos eso, créanme que no lo vamos a entender. Hay cosas que pasan en nuestra vida que nosotros no las podemos entender. No las vamos a entender nunca. ¿Saben cuándo podemos empezar a entenderlas? Cuando le entregamos por completo nuestro ser a nuestro Dios. Cuando nosotros empezamos a creer en forma total y completa que ese Dios es real y que Él puede manejar mi vida y que Él quiere lo mejor para mí. Dice la palabra del Señor que Él tiene pensamientos de paz para con cada uno de nosotros. Esos son los pensamientos del Señor. Y entonces, ¿por qué tengo tantos problemas, hermano? ¿Por qué tengo tantos problemas si la palabra dice que Él tiene pensamientos de paz para conmigo? ¿Por qué? Porque tengo que empezar a analizar mi vida, hermano. Cada uno de nosotros tenemos que empezarnos a analizar. Yo sé que detrás de la muerte de un familiar, de un ser querido, es difícil encontrar gozo. Es difícil encontrar paz. Es difícil encontrar una respuesta a eso. Es difícil encontrar tranquilidad y encontrar paz detrás de una enfermedad. Es difícil encontrar paz detrás de un momento muy largo y prolongado en el cual tú no has tenido trabajo. Porque ahí es cuando nuestra fe empieza a menguar. Porque ahí es cuando nuestra fe empieza a desfallecer. No es fácil encontrarlo. Pero la palabra del Señor nos dice que Él es un Dios que no desfallece. Él es un Dios que no se fatiga con cansancio. Y su entendimiento, dice aquí, no hay quien lo alcance. Hay cosas que tienen que pasar en nuestra vida, por contradictorio que parezca, para que otras sucedan. Hay eventos que tienen que pasar en nuestra vida para que nosotros empecemos a madurar espiritualmente. Situaciones difíciles ha habido y van a haber, y quizás muchos mayores de las que ya hemos pasado. Pero nosotros tenemos que aprender a depender en forma total y completa de ese Dios real. ¿A cuántos el Señor los ha levantado de una enfermedad? ¿A cuántos el Señor los ha levantado de un momento difícil en sus matrimonios? A muchos de nosotros. ¿A cuántos el Señor no nos ha dado una muestra de su amor infinito cuando uno dice, no tengo dinero, no sé de dónde sacar, y de repente viene algo y viene a ti? Pues ese Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y va a ser el mismo Dios de mañana. Va a ser el mismo Dios de mañana. Si Él ya lo ha hecho, lo va a volver a hacer. Lo va a volver a hacer. No lo trates de entender a Dios. No lo trates de entender a Dios. Simplemente cree en su poder y en la grandeza y en el amor que tiene para con cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a creer en ese amor. Él nos ama. Él quiere lo mejor. A pesar de ese momento que estás viviendo, Dios te va a sacar de ahí. Dios te va a sacar de ahí. Dios te va a sacar. Dios no es aquel que se cansa de sacarte una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces de tus problemas. Él siempre va a estar contigo. Pero Él quiere que confiemos en Él, en forma total y completa. Que dejemos de racionalizar todo. Que dejemos de tratar de encontrarle una respuesta lógica a todo. Y simplemente creer en Él. Simplemente creer en Él. Sigue diciendo el versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, ¿verdad?
Eso es como los atletas, que uno de repente ve que ya no puede más y dicen sale un segundo aire, un segundo esfuerzo. Es exactamente igual, pero este esfuerzo es de parte del Señor, así que con el empujón que te da el Señor nadie te alcanza, hermano. Nadie te alcanza con ese empujón, pero tenemos que empezar a creer en ese Dios. Sigue diciendo el versículo 30, dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Ahora, hay que tomar en cuenta lo que aquí nos está diciendo. Cuando Él nos compara con los muchachos que se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen, ¿cuál es el momento en la vida del hombre de mayor fortaleza? La juventud, ¿verdad? En la juventud, ¿verdad? En especial los varones. Cuando uno era un muchacho, era un adolescente, ¿cuántos partidos jugaban en la tarde? ¿Ah? 5, 6, 7 partidos, ¿verdad? Y llegabas a la casa, ¿qué hacías? Te bañabas y ibas a una fiesta. No, ahora ya no van a fiesta, van a vigilia. 5 o 6 partidos y sigue y dale, ¿verdad? Y de repente a los padres dicen, gente que no se cansa. No se cansa, ¿verdad? El Señor te está comparando a un nivel superior a aquel. A un nivel superior al máximo que puede dar, lo puedes dar humanamente, que es en tu juventud. El Señor dice que si crees en Él te va a poner por encima de aquello. Te va a poner por encima de aquello, ¿verdad? El joven va a flaquear, pero tú no vas a flaquear. Tú vas a seguir adelante, porque Él renovará tu fuerza. Seguirás para arriba, seguirás yendo hacia esa meta que Dios tiene para ti. Yo sé que de repente esto puede sonar a algo político. Viene un político y empieza a dar promesas, pero este no es ningún político, este es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es su palabra la que se está expresando aquí. Es su palabra la que estamos expresando aquí. Y Él te dice que esas son las fuerzas que Él te da. Esas son las fuerzas que te voy a dar. Pero hasta ahí todo espectacular, ¿verdad? El Señor te dice que sabe tu nombre. El Señor dice, yo estoy contigo. No te olvides, hijo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo siempre. Si tú estás caído, yo te voy a levantar. Si tú no tienes fuerzas, yo te voy a dar la fuerza. Si estás enfermo, te vas a sanar. Pero ahí viene lo que nos pide el Señor. Veamos el versículo 31. Pero a los que, ¿a quiénes son? A los que esperan en Jehová. Ese es el pero. Esa es la condición de Dios. Pero a los que esperan a Jehová. Y ahí viene, tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Pero cuál es el inconveniente? Esperar. Y ahora viene la otra pregunta. Alcen la mano aquí los que son pacientes. ¡Uy! ¿Y el resto? He ahí la respuesta de por qué a veces el Señor no me responde mis oraciones. Aquí está la condición. Los que esperan en Jehová. Pero si estoy reconociendo que no soy paciente, ahí está el problema. Ahí está el problema. Pero es que, hermano, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. El Señor no te dice que te quedes con los brazos cruzados, porque ya no llueve maná del cielo. Ya no llueve maná del cielo. Hay que trabajar. Dice el apóstol Pablo, el que no trabaja, no coma. Y yo creo que todos comemos, ¿o no? Sí nos gusta comer. Y nos gusta comer bien, ¿verdad? Así se nos sube el colesterol, ¿verdad? No importa. Tenemos que comer bien.
Esperar. Esa es la clave. Esperar en el Señor. Esperar en el Señor es la clave. Sí, hermano, pero yo ya tengo orando 10 años por esa situación y no cambia. De los 10 años, ¿cuántos años te has pasado renegando por la situación en la cual estás? ¿Cuántos años te has pasado diciendo que el Señor no me escucha? Nada. Le oro y nada. Esperar en Jehová. Esperar en Jehová. Esperar implica muchas cosas. Esperar implica soportar la situación que estás viviendo. ¿Es tan sencillo como esto? Bueno, no es tan sencillo, definitivamente. Quizás sea fácil explicarlo, vivirlo es otra cosa. Si tú no tienes paciencia, ¿cómo el Señor puede hacer que la paciencia crezca en ti? ¿A través de qué? De las pruebas. A través de las pruebas. O sea, la paciencia es algo indispensable en la vida del cristiano. Es algo indispensable en la vida del cristiano. La paciencia. Los que esperan en Jehová. Y para que el Señor obre en ti y te ayude a que esa paciencia tuya crezca, tiene que poner pruebas en tu vida, en mi vida, en la vida de todos, para que nuestra paciencia crezca. Porque sin pruebas, todos estamos, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando vienen las pruebas, es cuando nuestro espíritu empieza a crecer. Es cuando nosotros empezamos a madurar. Es a través de las pruebas, al calor del fuego, donde el oro se lo trabaja mejor. Se lo empieza a moldear. Es a través de las pruebas que cada uno de nosotros vamos a ir cada vez más creyendo en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es a través de esas pruebas que tú vives que el Señor se puede glorificar. ¿Cómo se puede glorificar el Señor en mí a través de una prueba? Hay cosas que de repente has vivido, que otros lo están pasando. Hay pruebas difíciles a través de las cuales el Señor te ha puesto. Aquellos que los ha sanado de alguna enfermedad. Pues pongo el caso de mi papá, hermano Fernando. El Señor a él lo sanó de un cáncer. Lo sanó de un cáncer. El Señor lo sanó de un cáncer. ¿Fue una prueba difícil? Por supuesto que fue una prueba muy difícil. Pero el Señor le dio la victoria. El Señor le dio la victoria. ¿Quién mejor que alguien que ha vivido esa prueba para poder aconsejar y dar palabra a alguien que está viviendo una situación similar? ¿Quién mejor que alguien que el Señor lo ha levantado de un tiempo de adicción? Un tiempo en el cual ha hecho cosas que no se pueden ni nombrar, pero el Señor lo ha levantado de ahí para poderle dar consejo a otra persona que está viviendo exactamente lo mismo. Es a través del calor de las pruebas que el Señor nos moldea y nos hace herramientas útiles para su gloria y para su honra. Es a través de esas situaciones que cada uno de nosotros vamos formando nuestro carácter espiritual. Nuestro carácter espiritual, creyendo que Dios siempre está ahí. Y así como me levantó a mí, también te puede levantar a ti, porque yo soy la prueba de eso. ¿Cuántos que de repente hemos tenido problemas en los matrimonios, en los cuales se nombraba a cada momento la palabra divorcio? El Señor nos enseñó que no es que no vas a tener problemas,
pero que la palabra divorcio no es una opción para ningún cristiano y que vas a salir adelante. Como levantó esa pareja, te va a levantar a ti y a cualquiera que crea en ese Dios grande, fuerte y poderoso. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Porque cuando nosotros somos más débiles, es cuando el Señor empieza a obrar en nosotros. Por un momento vamos a 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Desde el versículo 7. Segunda de Corintios 12, 7. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Dice ahí: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. El apóstol Pablo, él reconoce algo muy importante en el versículo 7. En el versículo 7 dice: para que no me exaltase desmedidamente, dice, para que no me enaltezca. El apóstol Pablo estaba reconociendo algo ahí, que él tenía un orgullo muy grande, muy grande. Y él aceptó la prueba que le puso el Señor, ese aguijón que tenía en la carne. Y él lo dice ahí. No es que él no oró para que el Señor se lo quite. Él oró. No oró una, oró 2, oró 3 veces. Para que le sea quitado ese aguijón. Quítamelo, Señor. Pero ¿qué le dijo el Señor? No. Ese aguijón se queda contigo. Ese aguijón se queda contigo. Y tiene que bastarte mi gracia. Porque detrás de ese aguijón hay un propósito de Dios. En el caso del apóstol Pablo, era que no se enalteciese. Ese era el propósito del aguijón del apóstol Pablo. Yo pienso que cada uno de nosotros tenemos aguijones en nuestra vida. Cada uno de nosotros. Hay aguijones en nuestra vida. Y yo estoy seguro que por ese aguijón no hemos orado 1, 2 ni 3 veces. Hemos orado 10 veces, 15 veces, 20 veces por ese aguijón. Pero el asunto es, ¿hemos escuchado la respuesta de Dios por la cual tenemos ese aguijón en nuestra vida? ¿Hemos escuchado lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, a través de un mensaje, de por qué tenemos ese aguijón? Que nuestros oídos espirituales estén atentos a lo que Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Que ese aguijón que de repente tenemos en nuestra carne es por un propósito que Dios tiene en nosotros. Que el Señor nos revele a cada uno de nosotros cuál es su propósito dentro de ese aguijón. ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo, Padre?
¿Qué quieres hacer en mí? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? Ayúdame, Señor, a poder entender el propósito de este aguijón en mi vida. Pero sin importar tu respuesta de que me lo quites o no, tenemos que aprender a tomar la actitud del apóstol Pablo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos con la guardia baja, es cuando Dios puede obrar en nuestras vidas y puede hacer grandes cosas en ellas. Por eso que tenemos que aprender a comprender el propósito de Dios en nosotros. Tenemos que aprender que tenemos que menguar para que Dios crezca en nosotros. Para que así podamos nosotros aprender a esperar en Jehová. Cuando aprendamos a esperar en Jehová, es cuando Él dice que nos va a dar las alas de las águilas. Y las águilas vuelan muy alto. Muy alto. Muy alto. Dios quiere que cada uno de nosotros volemos muy alto. Que nuestro espíritu esté lo más apegado a Él en todo tiempo. Estemos de lo más fortalecidos. Porque Dios tiene un propósito con nosotros. Con cada uno de nosotros tiene propósitos individuales. El asunto es dejar que Dios obre en nuestras vidas. El asunto es dejar que Dios cumpla ese propósito en nuestras vidas, para que podamos volar muy alto, para que sea el Señor el que renueve nuestras fuerzas. Y en ese momento de debilidad que vivimos, Él sea el que nos lleve en sus brazos, porque debemos de creer que su fidelidad es muy grande. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Dale un aplauso al Rey. Y te invito a ponerte de pie. Y te invito a cerrar tus ojos. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vean este testimonio. Recuerdo en el año 94, 95, los congresos que Marcos Witt hacía aquí en la ciudad de Bogotá. En uno de ellos salí del Coliseo para encontrarme con un amigo y lo que me encontré fue a mi papá. Llevaba muchos años de no verle y cuando lo encuentro, bueno, para mí fue algo increíble, impresionante. Me puse a llorar, nos pedimos perdón. Mi papá llevaba prisa porque tenía que entrar, estaba sirviendo en ese evento, estaba ayudando en ese evento. Yo entré, lo busqué en el círculo, y cuando lo encontré, Marcos Witt entra y no casualmente a cantar la canción Tu fidelidad es grande. Yo estaba llorando. Esa canción creo que ese día la entendí de una forma muy especial y yo doy gracias a Dios por esta gran canción que ha bendecido tantas vidas y personalmente ha bendecido mi vida. Y un día soñé con cantar esta canción con mi amigo Marcos Witt y bueno, gracias a Dios por esos sueños que Dios cumple y que hace realidad.